La carretera que serpentea entre las onduladas colinas de Andalucía siempre me ha fascinado. Había algo en esas curvas sinuosas y en el olor de la tierra caliente que me atraía, como una canción olvidada que solo reconoces en tus sueños. Era una noche sofocante de verano, el tipo de noche en la que el calor parece abrazar tu piel, y conducía sin rumbo, solo para sentir el viento en la cara y el asfalto bajo las ruedas. El sol se había puesto hacía horas, pero el calor persistía, y el cielo, un terciopelo negro salpicado de estrellas, parecía más pesado de lo habitual. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Al borde de la carretera, casi escondido por la vegetación crecida, estaba el viejo parque de atracciones. Siempre pasaba por allí cuando era niño, camino de las vacaciones en la costa con mi familia. En aquella época, el parque todavía funcionaba, sus luces parpadeando al atardecer, las risas de los niños mezclándose con el sonido de los juegos girando. Pero ahora, el parque era una carcasa de lo que había sido, una ruina olvidada por el tiempo y los hombres. Nunca supe exactamente por qué cerraron el parque. Los adultos evitaban hablar del tema, y las pocas veces que mencionaban algo, sus palabras eran rápidas y entrecortadas, como si hablasen de un secreto maldito. Sin embargo, los rumores corrían sueltos entre los niños, desapariciones, accidentes, muertes inexplicables. El tipo de historias que cuentas alrededor de una hoguera, esperando asustar a los demás, pero que te mantienen despierto por la noche, con miedo de cerrar los ojos. Mientras el coche reducía la velocidad, casi como si fuera guiado por una fuerza invisible, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había planeado detenerme allí, pero antes de que pudiera decidir, el motor ya estaba apagado, y yo estaba fuera del coche, parado frente al portón oxidado que marcaba la entrada al parque. Los hierros retorcidos y el letrero descolorido que una vez proclamaba «Parque de atracciones El Sueño» parecían reírse en la oscuridad, burlándose de mi curiosidad. ¿Por qué estaba allí? Ni yo lo sabía. Tal vez era el atractivo de lo desconocido, de lo prohibido. O tal vez era algo más profundo, algo que hacía mucho tiempo habitaba las sombras de mi mente. Pero fuera lo que fuera, no pude resistir. Empujé la puerta con dificultad, el sonido chirriante de las bisagras resonando en el parque vacío. El olor a óxido y vegetación podrida invadió mis fosas nasales, y un viento frío sopló de repente, cortando el calor sofocante de la noche. El parque, incluso en ruinas, conservaba una aura de melancolía y desesperación. Las cabinas de billetes estaban en ruinas, los juegos, antes coloridos, estaban cubiertos por una pátina de óxido y suciedad. El carrusel, en el centro del parque, estaba cubierto por una lona rasgada que se balanceaba al compás del viento, como un fantasma tratando de liberarse. Caminé lentamente, cada paso resonando más fuerte que el anterior, mientras mis ojos intentaban adaptarse a la oscuridad. Fue entonces cuando la vi. En el medio del parque, casi como si estuviera esperándome, había una cabina de fotos. A diferencia del resto del parque, la cabina estaba milagrosamente intacta. No había señales de óxido, ni de desgaste por el tiempo. Parecía nueva, como si acabara de ser instalada. Había algo profundamente perturbador en ello, pero al mismo tiempo, algo que me atraía de una manera inexplicable. Era como un imán, y yo era el metal siendo arrastrado hacia ella. Sin pensarlo dos veces, entré en la cabina. El interior era estrecho, con un olor a plástico nuevo aún presente, y el panel brillaba con una luz suave y amarilla. Me senté en el banquillo y, casi automáticamente, puse una moneda en la ranura. La máquina empezó a funcionar, la pantalla parpadeando, indicándome que sonriera. Pero no sonreí. Algo dentro de mí no me permitía sonreír. La cámara hizo clic, y el sonido mecánico de la foto siendo impresa llenó el silencio. Cuando la foto salió, la tomé con las manos temblorosas. Al principio, no noté nada extraño. Era yo en la foto, como se esperaba, pero había algo más. Algo que no debería estar allí. La imagen de mi rostro, pálido y sin expresión, no estaba sola. A mi lado, casi como si estuviera pegada a mí, había una niña. Su rostro estaba vuelto hacia la cámara, y una sonrisa macabra adornaba sus labios. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos.
Eran 2 agujeros negros, vacíos, sin vida, que parecían mirarme incluso a través de la foto. Solté la foto instintivamente, dejándola caer al suelo de la cabina. El pánico comenzó a apoderarse de mí, mi corazón latiendo descontroladamente. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa niña? La cabina estaba vacía cuando entré, lo sabía. Sentí un deseo incontrolable de salir corriendo, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Era como si algo invisible me estuviera sujetando, obligándome a quedarme. Finalmente, logré moverme. Salí de la cabina en un estado de aturdimiento, tropezando con los hierros oxidados y las piedras esparcidas por el suelo. La noche, antes sofocante y pesada, ahora parecía viva, con sombras moviéndose a mi alrededor, susurrando secretos que no quería escuchar. Las luces de los juegos comenzaron a parpadear, una a una, aunque no había electricidad en el parque desde hacía décadas. El carrusel, que antes estaba cubierto por la lona, ahora giraba lentamente, las luces a su alrededor creando un espectáculo grotesco. Mis pasos me llevaron hacia él, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Las risas infantiles, que antes estaban ausentes, ahora resonaban a mi alrededor. Pero no había niños. No había nadie allí excepto yo. Y el carrusel seguía girando, cada vuelta más rápida que la anterior, las luces parpadeando en un ritmo frenético. Sentí una presión en las sienes, un dolor creciente que parecía querer partirme la cabeza en 2. Las risas se intensificaron, mezclándose con el sonido de los engranajes del carrusel, creando una sinfonía de locura. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La niña de la foto. Estaba sentada en uno de los caballos del carrusel, su figura inmóvil mientras el mundo a su alrededor giraba. Sus ojos vacíos me miraban, su sonrisa torcida y cruel nunca dejando su rostro. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Intenté correr, pero mis pies estaban plantados en el suelo, como si raíces invisibles hubieran crecido a mi alrededor. «Ven a jugar conmigo», susurró una voz, pero no era una voz normal. Era la voz de una niña, distorsionada, como si viniera de un lugar muy, muy lejano. «Ven a jugar conmigo», repitió, y la niña se levantó del caballo, caminando hacia mí. Cada paso que daba parecía succionar el calor del aire a mi alrededor. «Ven a jugar conmigo», insistía la voz, y yo sabía que, si llegaba hasta mí, nunca más saldría de allí. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré moverme. Corrí como nunca antes había corrido, mis pies resbalando en el suelo cubierto de escombros y hielo. Las risas y los susurros continuaban detrás de mí, persiguiéndome mientras atravesaba el parque hacia la salida. Cuando finalmente alcancé el portón oxidado, se abrió con un estruendo, casi lanzándome fuera. Corrí hacia el coche, mis manos temblorosas luchando por encontrar las llaves en el bolsillo. Cuando finalmente encendí el motor, aceleré por la carretera, dejando el parque y sus maldiciones atrás. Pero las sombras que estaban allí, sabía que no se quedarían confinadas al parque. Me habían encontrado, y ahora estaban conmigo, dentro de mí, acechando en las esquinas más oscuras de mi mente. No dormí esa noche. Cuando llegué a casa, todas las luces estaban encendidas, pero no sirvió de nada. Las sombras estaban allí, observándome, esperando el momento adecuado para revelarse. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña con los ojos vacíos surgía en mi mente, y me transportaba de vuelta al parque, al carrusel, al dolor insoportable en las sienes. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando finalmente sucumbí al sueño, fui arrastrado a una pesadilla que parecía más real que el mundo despierto. Estaba de vuelta en el parque, pero ahora todo estaba en llamas. Las cabinas se derretían como cera, los juegos explotaban en 1000 pedazos, y el carrusel giraba a una velocidad tan alucinante que los caballos de madera se transformaban en borrones indistintos de luz y oscuridad. En el centro de todo, la niña estaba allí, esperándome. Ya no sonreía. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de odio puro, sus ojos vacíos ahora eran llamas negras que ardían sin fin. «Ven a jugar conmigo», susurró una vez más, y sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia ella, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar.
Desperté gritando, el cuerpo empapado de sudor, el corazón latiendo tan rápido que parecía a punto de explotar. Pero la pesadilla no terminó al despertar. Cada noche, los sueños volvían, cada vez más intensos, cada vez más reales. Y la niña, ella se estaba acercando. Sabía que me estaba volviendo loco. Comencé a evitar los espejos, porque cada vez que miraba mi reflejo, la niña estaba allí, detrás de mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Sin embargo, la verdadera locura comenzó cuando empecé a verla durante el día, mientras estaba despierto. Aparecía en los lugares más inesperados, en el rincón de mi ojo mientras conducía, reflejada en los escaparates de las tiendas, en la pantalla de mi móvil cuando estaba apagado. Siempre observando, siempre esperando. Los lugareños comenzaron a notar mi cambio. En el pequeño pueblo donde vivía, la gente susurraba cuando pasaba, sus miradas mezclando pena y miedo. Fui al sacerdote de la parroquia, desesperado por ayuda, pero solo me miró con una expresión triste y me dijo que el mal que había despertado no podía ser exorcizado. «Lo trajiste contigo», dijo, «y ahora debes cargar con esta cruz». Intenté huir, dejar España y comenzar una nueva vida en otro lugar, pero cada vez que lo intentaba, algo me lo impedía. Un accidente de coche, una enfermedad repentina, o simplemente la sensación aplastante de que, no importaba a dónde fuera, ella estaría allí, esperándome. Finalmente, me resigné a mi destino. Hoy, escribo esto como una advertencia. Sé que no me queda mucho tiempo. La niña, ella está más cerca que nunca. La siento aquí, en la habitación conmigo, incluso mientras escribo estas palabras. El carrusel nunca dejó de girar en mi mente, y sé que, en breve, no podré resistir más la llamada. Si alguna vez encuentras el viejo parque de atracciones en la carretera, pasa de largo. No te detengas, no entres, no cedas a la curiosidad. Porque lo que puedas encontrar allí dentro, puede que nunca te deje ir. Y si, por alguna razón, encuentras una vieja cabina de fotos, por favor, quémala. Quémala y corre, antes de que sea demasiado tarde. Porque sé que, cuando termine de escribir esta historia, ella estará detrás de mí, más cerca que nunca, sus ojos vacíos listos para arrastrarme a su mundo, al carrusel que nunca deja de girar. Y esta vez, no habrá escape.